seguramente ella ahorita podrá enriquecer, a partir de la experiencia y de los errores, si me lo permiten decirlo así, que hemos detectado en otros programas o en otras etapas de diseño, sobre todo, pues quiero que tengamos mucha atención en cada uno de los siguientes puntos, ¿no? Y asumo, la verdad, también la parte que me corresponde. Hay aspectos, con toda humildad, que de repente se me van de las manos. Tengo tantas unidades al revisar y otras actividades, no es queja ni mucho menos, pero bueno, se me puede ir, ¿no? Y a lo mejor lo revisamos 10 personas y a las 10 se nos va. Y resulta que cuando lo revisa la secretaria de la maestra Galán, desde que lo ve ella es la primera en detectar que el documento se movió, que el margen está chueco, que le faltó la letra. Entonces, aspectos de esa naturaleza es importante que lo consideremos. En la carátula, toda la información de la carátula tiene que estar estrictamente requisitada. ¿Cuáles son los únicos dos puntos que todavía no tenemos información? La clave y las fechas. Todo lo demás, por favor, váyanse fila por fila, donde dice tipo de enseñanza, donde dice horas, etcétera, etcétera, para poderlo completar. Esta carátula, muy importante y también con base en la experiencia, por favor, verifiquen que el nombre de la unidad de aprendizaje que están diseñando esté idéntico al mapa curricular. Ni un agregado así. Ahorita ya me di cuenta que tenía que decir, no sé, se me ocurre, configuración de las aeronaves en México. Si en mi mapa no dice en México, no le puedo agregar a mi programa, no le puedo poner ese agregado a mi programa. Literal tendrá que venir configuración de las aeronaves y el número de horas teóricas y prácticas idénticas de manera estricta a lo que marca mi carátula. En la fundamentación, pues como se acordarán ustedes, son las generalidades, de dónde se estudia, de qué programa académico, en qué nivel. Hay que considerar, por favor, si se requieren, es muy importante desde la fundamentación señalar si se van a requerir maestros auxiliares para impartir la unidad de aprendizaje. Y aquí está la maestra Galán, que también hace unos días nos hizo la apreciación. Si la unidad de aprendizaje que están ustedes diseñando, ya hay una unidad precedente de la misma y no hay maestros auxiliares en la misma, no podríamos solicitar. Entonces, partiendo de esa premisa, pues ustedes están algunos decidiendo uno, otros dos, o unos asumen que la unidad es con el titular, únicamente se puede ejecutar. Hay que mencionar también aquí en esta fundamentación, si hay unidades de aprendizaje que estén fortaleciendo a la unidad en cuestión, es decir, los contenidos de tal unidad fortalecen, o esta unidad tendrá relación con tales unidades, entonces relaciones antecedentes o precedentes de la misma. Y bueno, pues cada uno de los elementos que también ya han venido trabajando. En la descripción de la unidad de aprendizaje es muy importante, prácticamente este inciso C es la parte medular de nuestro trabajo. ¿Se acordarán qué es lo que ponemos ahí? El propósito general, el nombre de cada una de nuestras unidades de competencia, que en el caso de todos los programas me parece que son 3, los aprendizajes esperados de cada una de esas unidades de competencia, algunos tienen 2, algunos tienen 3, y los contenidos de los 3 tipos, conceptuales, procedimentales y actitudinales. He sido muy insistente y no con el afán de incomodarles de ninguna manera, pero bueno, verificar por favor los verbos. ¿Se acuerdan que incluso les pedí de favor que fueran poniendo el nivel del verbo para que ustedes mismos también identificaran que no estuviéramos rebasando? Si quieren, ya cuando me entreguen el documento final, hasta ese momento quitan el numerito. En este momento todavía el numerito les puede ser útil si es que van a cambiar a lo mejor el verbo. Bueno, cambio el verbo, pero sigo ubicando el verbo que voy a modificar a lo mejor en el mismo nivel, ¿no? Y acuérdense, y esto lo pongo en negrillas porque pues van a seguir desarrollando unidades de 4º nivel, recuerden por favor que toda estructura debe de contener o debe de responder en la lectura a 3 puntos. ¿Qué voy a desarrollar? Que es la parte de mi verbo, analizar, reflexionar, aplicar, etcétera, etcétera. ¿Por medio de qué? A través de la normatividad, del
aspectos sustentables, de los lineamientos de las industrias, etcétera, etcétera. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a hacer eso, no? Entonces, vigilar, por favor, aunque ya lo fui haciendo, no está por demás que ustedes verifiquen que en su redacción se incluyan estos aspectos. En la matriz de vinculación, en esta matriz de vinculación, que son las dos tablitas que tenemos, en donde tenemos nuestras competencias blandas y tenemos nuestros aprendizajes, las competencias para el siglo XXI. Es muy importante que estos aprendizajes estén en congruencia con el punto anterior. ¿A qué me refiero? Tienen, por ejemplo, en la parte superior, unidad de competencia 1, unidad de competencia 2, unidad de competencia 3. Después vienen filas. Aprendizaje esperado A1, dice AE1, AE2, AE3. El formato ya estaba estructurado para que cada unidad de competencia tuviera 3 aprendizajes esperados. Pero no todas las unidades de competencia tienen 3. Algunos de ustedes decidieron poner unidades de competencia 2 y marcaron las tachecitas que les digo como a mis alumnos que ni leyeron. Entonces, no he podido eliminar la fila porque pues estamos trabajando en Drive y ahí me cuesta mucho trabajo, el documento de repente se mueve bastante, pero cuando hagan el cambio a Word, porque me lo van a entregar en Word, por favor cuidar, si mi unidad de competencia nada más tiene 2 aprendizajes esperados, eliminar por favor la columna que corresponde al aprendizaje esperado 3, para que tenga congruencia con lo que estamos poniendo en la parte de arriba. También es importante, aunque les he ido haciendo las observaciones, algunos todavía no lo contemplan, señalen por lo menos 5 competencias, tanto de competencias blandas como de educación del siglo XXI. ¿En qué se pueden basar? ¿No? Hay algunos que no me están poniendo que las competencias blandas no son los saberes que va a desarrollar el alumno. Si googleamos competencias blandas, incluso nos viene una lista que marca la OCDE o la UNESCO incluso, de 10 competencias del aprendizaje flexible, el que sean responsables, el que sean críticos, que sean autodidactas, o sea, todas las actividades que desarrolla mi alumno, que no están inmersos en mi conocimiento, pero que voy a necesitar para que logren esos conocimientos, es lo que podemos considerar como competencias blandas. Y las del siglo XXI, pues a lo mejor tienen que ver con eso que estamos poniendo en nuestros aprendizajes actitudinales, ¿no? Que, por ejemplo, si es creativo, si es innovador, si requiero que maneje, se tiene que ver ahí reflejado. Entonces, por favor, esta parte de la vinculación, de la matriz de vinculación. El perfil docente, bueno, pues creo que ahí no hay mucho problema, nada más, por favor, a la hora de que he hecho la revisión, en más de una ocasión me he percatado que, y no voy a entrar en detalles, aunque está mi jefa escuchándome, me da la impresión que están copiando y pegando de a lo mejor otras unidades de aprendizaje que les están compartiendo documentos, y es válido, ¿no? Que a lo mejor les están sirviendo como guía, pero resulta que copian y pegan literal. Si voy a hacer ese copy-paste, hay que identificar que mi unidad de aprendizaje no es de, no sé, se me ocurre, de mercadotecnia, o mi unidad de aprendizaje no es de gastronomía, ¿no? Que son de las que están pidiendo. Entonces, verifiquen, por favor, que en su perfil docente diga el perfil docente de la unidad de aprendizaje y que sea su unidad de aprendizaje. Que le cambien. Yo ya sé que copié de la otra, pero pues no es la misma unidad, aquí es otra unidad. Entonces cambien por favor a la unidad que corresponda y dense la oportunidad de leer si ese perfil que estoy poniendo, yo ahí no les puedo hacer observaciones si es correcto o no, que yo no imparto la unidad. Los expertos son ustedes, los que van a delimitar cuáles son las especificaciones o el ideal del docente de la unidad son ustedes. Entonces, revisen por favor si lo que estoy poniendo que tenía el compañero de metrología o que tenía el compañero de mecanizados, no es que esté mal lo del compañero, pero tengo que adaptarla a mi unidad de aprendizaje, por favor, y señalando pues el perfil profesional, ¿no? A lo mejor me ponen áreas afines y siempre les hago la observación, quizás sería oportuno como abrir ese abanico que pudiéramos tener la oportunidad o abrir la oportunidad a más compañeros para impartir la unidad. En cuanto a la estructura didáctica, ok,
Aquí todos los puntos que van al inicio, que si se acuerdan ustedes en el formatito están marcados en color guinda, todos son estrictamente iguales a lo que marcamos en el punto C. ¿Cuál es el punto C? La descripción, donde tenemos el propósito, el nombre y número de la unidad de competencia, aprendizajes y contenidos, aprendizajes esperados y contenidos. Si yo hago alguna modificación, así sea de una comita, de una palabra, de un conector, de un verbo, por favor, ese cambio se tendrá que ver reflejado también aquí, en esta parte de estructura didáctica. ¿Qué lleva mi estructura didáctica? Bueno, pues lleva en la parte superior el nombre de la unidad didáctica, cuidar que todas sus unidades tengan el nombre, el nivel, el propósito, unidad de competencia, aprendizajes esperados, que son, insisto, estrictamente iguales a lo que marcamos en el inciso C. La semana pasada les hacía el comentario que tuvimos por parte de DEMS un error y no incluimos el tiempo para desarrollar el aprendizaje esperado, pero les pedí respetuosamente que lo fueran incluyendo, por favor, y es en la última fila del margen derecho, ¿no? Entonces, ahí cuidar que a la hora de hacer la sumatoria de todos mis aprendizajes esperados por tiempo, no rebase el tiempo que marca mi carátula que incluye la unidad de aprendizaje. Es decir, si yo tengo 72 horas y tengo 9 aprendizajes esperados, ustedes pueden decidir si a cada aprendizaje esperado le dan 8 horas, que son 9 por 8, 72. Pero a lo mejor si deciden este aprendizaje esperado por la complejidad o este aprendizaje por los contenidos que conlleva requiere de más horas, se vale. Le puedo poner 10, le puedo poner 12, pero entonces tendré que hacer ajustes en los otros aprendizajes a efecto de que yo no rebase esas 72 horas. Estas horas también, como les compartí, tienen que ser en números enteros, ¿no? No hay 2 horas y media, no, 2 o 3 o 5 o 6 o las horas que sean necesarias. En la estrategia didáctica, bueno, también es importante que recuerden que la estrategia didáctica van a redactar a partir de esa estrategia cómo se van a abordar los contenidos para lograr el aprendizaje esperado. No es redactar cómo voy a dar el tema tal, sino en lo general. Acuérdense que estamos haciendo un programa. Entonces, en lo general, la estructura es a partir del aula invertida, a partir del aprendizaje basado en proyectos, con la estructura de esa estrategia, cómo voy a dar mis contenidos, qué voy a hacer para lograr mi aprendizaje esperado. También es importante, en algunos les ha faltado, poner cuál es el ambiente de aprendizaje. Regularmente les he comentado, pues tenemos el aula y el aula virtual. En el caso de las prácticas, pues bueno, ahí ya tenemos un laboratorio, tenemos una práctica o tenemos algunos otros ambientes, pero es muy importante que lo pongan, por favor, tanto la estrategia, el ambiente y la descripción de la estrategia. En las herramientas tecnológicas y los recursos, pues son todos aquellos materiales, tanto tecnológicos, ¿no? De plataformas, simuladores, como recursos didácticos, como a lo mejor algunas presentaciones, algunos audios, algunos documentos en línea, algún manual que se elabora por la academia, etcétera, etcétera, pues es que hay que señalar aquí y corresponden a recursos y herramientas que requiero para desarrollar la estrategia que puse arriba, ¿sale? En cuanto a los contenidos, perdón, lo que es la evidencia de aprendizaje, acuérdense que tiene que ser una evidencia que pueda yo evaluar, que sea observable, que sea objetiva y que me permita darme cuenta de que logró el aprendizaje esperado. Si mi aprendizaje esperado dice que conoce, la evidencia únicamente le puedo pedir un producto en el que me demuestre que conoció. No le puedo pedir un producto que me aplique porque mi evidencia, mi aprendizaje esperado me dice hasta dónde voy a llegar. Es conocer. Si mi aprendizaje esperado me dice aplica, tendré que poner una evidencia en un carácter que me lleve a la demostración de un saber hacer, porque eso es lo que marca mi evidencia. Y bueno, de la última columna es el instrumento. Es muy importante, por favor, que pongan el instrumento. A muchos les está faltando. Lista de cotejo, rúbrica, guía de observación y rúbrica, guía de observación y lista de cotejo, etc.
Y los criterios, les he compartido en los diferentes equipos, pues que hay de dos tipos, ¿no? Los de forma y los de fondo. De repente nos vamos como mucho en que me lo entreguen en tal formato, con ciertas características, con cierta tipología, etcétera. Pero lo relevante son los criterios que me van a permitir evaluar o revisar la evidencia que le estoy solicitando para que me permita identificar si verdaderamente logró ese aprendizaje. Entonces, yo les invito a que vuelvan a revisar sus criterios y demos prioridad a esos criterios que nos permiten validar el logro del aprendizaje esperado. En cuanto a las prácticas, se debe de hacer, este formato de estructura, por ahí también en algunas unidades todavía les están faltando, es un formato por aprendizaje esperado. Si tengo 3 unidades de competencia y cada una de ellas con 3 aprendizajes esperados, ¿cuántos aprendizajes esperados tengo? A ver, 9 más. Entonces, necesito 9 formatos y cada uno de ellos responde al aprendizaje, ¿sale? En cuanto a las prácticas, hay que señalar las actividades o hay que mencionar exclusivamente a la práctica de referencia. Es decir, si yo en la parte superior también de mi formato tengo el número de la práctica, el nombre de la práctica. Otra observación para muchos que todavía me lo siguen poniendo. El nombre de la práctica tiene que ser un nombre innovador, un nombre de la práctica que pueda ser interesante, que les llame la atención y que obviamente tenga que ver con la práctica. En el nombre de la práctica no es describir las características de los métodos anticonceptivos, ¿no? A lo mejor esa va a ser mi práctica, que conozcan los métodos anticonceptivos, pero el nombre le voy a poner un nombre atractivo que le llame la atención al chico y que evidentemente tenga que ver con lo que voy a desarrollar en la práctica. Todo lo que va en la parte superior, bueno, también va con base en nuestro inciso F, que es la estructura. Si yo la estructura didáctica puse como parte de mi estrategia, realiza la práctica 1, características importantes en el diseño, cuando haga mi formato de práctica 1, tendrá que llamarse práctica 1, características importantes del diseño, el tiempo que con base en mi carátula está señalando horas práctica o puedo asignarle más tiempo. Por ejemplo, a lo mejor tengo una unidad de 2 horas prácticas, pero resulta que esta práctica la voy a dar en 4 horas, es decir, en 2 sesiones, ¿no? Es válido. También es importante contemplar que en este desarrollo de la práctica ya no voy a trabajar las 3 fases de inicio, desarrollo y cierre y ya no habrá una estrategia. Aquí lo que voy a describir es cómo voy a trabajar esa práctica y en qué ambiente la voy a trabajar. En el aula, en el laboratorio o en el taller. ¿Por qué o cuándo hago formatos de práctica? Cuando la actividad que le estoy solicitando al alumno va a ser en un espacio exprofeso o en un espacio ajeno al aula escolar. Si no voy a elaborar un formato, también eso ya se los he compartido, si a lo mejor la actividad es que elabore un organizador gráfico. Sí entiendo que el organizador gráfico probablemente lo ven como una práctica, como un saber hacer, pero probablemente dentro de mi misma estrategia puedo desarrollar esa práctica sin hacer un formato de que me va a elaborar un organizador gráfico, ¿no? Entonces, son aspectos que también ya les he ido compartiendo y que a la hora que hagan la revisión, acuérdense que todo esto es para que ustedes puedan volver a peinar su unidad de aprendizaje y puedan identificar esto, creo que esto ya no va, o esto me faltó, o en esto lo tengo que llenar. Es importante que se haga un formato por práctica y también es importante que verifiquen el número de horas. Estamos haciendo planeaciones para 18 semanas de trabajo. Están a lo mejor poniendo 16, 15, 14 prácticas, ¿no? Tampoco se trata de poner formatos y formatos y perdón, a lo mejor nos va a pasar lo mismo que en el programa 2008, que tenemos muchas prácticas y que ustedes mismos decían, ni las hacemos por la cantidad de prácticas y por la cantidad de contenidos y demás. No es saturar de prácticas. Por eso les decía, pudiéramos tener una práctica que requiera 2 o 3 sesiones y a lo mejor en esa práctica puedo incluir
no un aprendizaje esperado, a lo mejor 2 aprendizajes esperados que se pueden compaginar o que se pueden unir. Y bueno, pues entonces hay un formato para cada uno de ellos. En el plan de evaluación sumativa, ¿se acuerdan que es el cuadrito que vimos la semana pasada? En donde pues teníamos la unidad de competencia que se copia idéntico al punto C, que es la descripción de mi unidad, o al punto F, que es la estructura de mi unidad de aprendizaje. Entonces voy a copiar y pegar mi unidad de competencia. Ahora, voy a describir o voy a señalar una evidencia que me permita evaluar ahora el logro de esa unidad de competencia. ¿Se acuerdan? En la estructura didáctica, mi evidencia me va a permitir evaluar ¿qué? ¿Qué les dije que evalúa en la estructura didáctica la evidencia? El aprendizaje esperado, ¿se acuerdan? Aquí mi evidencia me va a permitir evaluar la unidad de competencia. Hay que marcar también el instrumento y los criterios con las mismas características que les señalé en la parte superior, de forma y de fondo. No nada más que esté bonito en un formato bonito, sino qué aspectos van a ser relevantes que me van a permitir identificar que el estudiante logró esa unidad de competencia. Y bueno, en ese mismo formatito de evaluación sumativa, en la parte de abajo, tenemos un recuadro donde aparece el propósito, que también lo voy a extraer de manera idéntica al que tengo en mi inciso C o que tengo en mi inciso F. Voy a proponer ahora una evidencia más robusta, porque con esta evidencia, aquel alumno que por alguna circunstancia no cursó la unidad de aprendizaje, pero por lineamiento del instituto quiere aprobarla con esta evidencia, al cual le voy a poner, tiene un porcentaje del 100%, me tengo que basar en el propósito, ¿no? Entonces, pues no van a ser a lo mejor en este caso evidencias como organizadores gráficos o evidencias como hacer un resumen, etcétera, sino pues tendríamos que poner una evidencia que realmente nos dé cuenta de que el estudiante logró el propósito. El último elemento que se trabajó justo el día martes, que es la bibliografía, algunos de ustedes ya la están trabajando. Sí les voy a pedir de la manera más atenta, chequen la presentación que les compartí, el compañero dio ejemplos muy, muy, muy puntuales, incluso hasta si quieren pueden hacerle captura de pantalla y a la hora que están ustedes haciendo su bibliografía o su cibergrafía, basarse en la estructura que el maestro nos puso en esa presentación a manera de ejemplo o dirigirse directamente al formato APA. Una observación. Ahorita he estado revisando, no todavía la bibliografía porque no la han diseñado, pero está un cuadro en donde viene la columna hay que separar esa bibliografía por unidad de competencia. Entonces, primero voy a incluir todos los documentos de mi unidad de competencia 1, de mi unidad de competencia 2 o de mi unidad de competencia 3, ¿no? Y así sucesivamente, y voy a identificar si dicho documento es un documento escrito, o a lo mejor es una revista, en otros y demás, y si es de consulta o es un documento básico de análisis. Sin embargo, una observación, está el cuadrito, yo les voy a sugerir que hagan por cada fila un documento. Que no hagan, por ejemplo, que esté en una sola fila e integro los 10, los 15 o los 5 documentos que estoy contemplando, sino que a cada documento le asignen una fila, para que cuando pasen ese documento o descarguen ese documento a Word, no se les mueva, esa tabla cuesta muchísimo trabajo estarla acomodando, y sobre todo porque como tenemos que ir identificando o marcando si es un documento de consulta, si es un documento básico, si es no es lo mismo señalar que si es bibliografía, si es cibergrafía o si es otro. Si lo hacemos como, perdónenme la expresión tan coloquial, si lo hacemos como chorizo, nos cuesta trabajo ajustar, pero si cada documento o cada libro o cada cibergrafía tiene su respectiva fila, entonces ahí vamos a poder jugar más fácilmente con el formato y no nos va a costar tanto trabajo a la hora de hacer la revisión. Entonces esa es una observación muy, muy de forma. Y lo último que viene siendo, que incluye también nuestro formato, que es el programa sintético, que viene hasta después, si ustedes ya se dieron la tarea de revisar,
viene hasta después de la bibliografía, y en este exclusivamente voy a copiar y pegar la parte superior, lo que dice la carátula, voy a poner los puntos C y F, que viene siendo lo que es nuestra estructura didáctica, y la bibliografía, ¿no? En esa parte de bibliografía no es poner toda la bibliografía nuevamente, sino ahí únicamente voy a poner aquella bibliografía básica para la unidad de aprendizaje, ¿no? El chorizote o la extensa propuesta de bibliografía la voy a poner en mi formato de bibliografía. En mi programa sintético solamente, como su nombre lo dice, voy a sintetizar lo más importante. Alguien que no quiere leer todo el programa, que se va nada más a lo sintético, ahí en eso va a identificar cuántas horas dura mi programa, cuántas son teóricas, cuántas son prácticas, cuál es su clave, cuáles son sus propósitos, sus unidades de competencia, sus aprendizajes esperados, sus contenidos y su bibliografía. Es como lo básico que el maestro debe de conocer de su unidad de aprendizaje. Ok, este es el primer documento que vamos a entregar, ¿no? Nuestro formato del programa de estudio con todos estos elementos. Ya nada más para terminar en esta parte, sé que algunos no lo han estado haciendo porque pues están priorizando la carnita del documento y hasta después ya le van a dar, lo van a embellecer. Yo les voy a suplicar que en la medida de lo posible, bueno, ya saben, tiene que ser en Arial 9, en los espacios correspondientes que ya les señalé, pero por ejemplo, también identifico, y es válido, a lo mejor se dividieron las unidades de competencia. La maestra Marce hizo la 1, el maestro Miguel hizo la 2 y la maestra Dulce hizo la 3. Y cada uno lo hizo desde su gusto, ¿no? En cuanto a redacción, a lo mejor yo le puse viñetas y el otro le puso también viñetas, pero otro tipo al que yo le había puesto. A lo mejor el maestro Miguel le puso numerales. Entonces, a la hora de que yo reviso la unidad, pues una está con viñeta de cuadrito, la otra con viñeta de puntito y el otro está con incisos. Entonces, ajustar cuál es la tema. Si quieren que estén con incisos, las 3 unidades de competencia con incisos. Si quieren que esté con negrillas, las 3 unidades de competencia con negrillas. Entonces, ajustar en cuanto a la forma, por favor, el formato, y evitar mover, ¿no? Las prácticas tienen un lugar, no van dentro de la estructura, no es estructura de mi aprendizaje esperado y mi práctica, sino es estructura 1, 2, 3, 4, 9 y prácticas 1, 2, 3 hasta la correspondiente. Ahora, en cuanto al programa sintético, que es otro documento, está el sintético incluido en tu programa de estudios, pero también tenemos un formato del programa sintético. Ese no se preocupen, no hay que desarrollar nada. Literalmente, una vez concluido y revisado su formato del programa de estudios, vamos a copiar y pegar estrictamente lo que se puso en ese formato, nuestra carátula tal cual, la descripción de la unidad de aprendizaje tal cual, el plan de evaluación y la bibliografía. Entonces, no es necesario así como que te toca trabajar el sintético, sino ahorita vamos a echarle perdónenme, la carne al asador al formato del programa de estudio, porque el sintético emana de él. La lista de cotejo. Bueno, la lista de cotejo, si ya la tuvieron oportunidad de revisarla, pues es un documento que tiene como finalidad hacer una autoevaluación de lo que cada una de las diferentes comisiones fueron trabajando en sus unidades de aprendizaje. La propuesta de la maestra Patti Telles, la jefa de división, es que pudiéramos hacer la revisión para que fuese más objetiva entre pares. Es decir, por ejemplo, en el caso de aeronáutica, que tienen 2 unidades de aprendizaje, que los que trabajaron legislación, con ese instrumento, con esta lista de cotejo, evalúen configuración y viceversa. Los que trabajaron configuración, con esta lista de cotejo, evalúen legislación, ¿no? En el caso de diseño, que tienen 3 unidades, pues a la mejor maestra Darcy, igual maestra Nancy en metrología, que son 4 unidades, ustedes definir cómo se organizan para que no revisen sus unidades ustedes mismos. E insisto, sea más objetiva la revisión. Puedo basarme en la lista de cotejo para hacer una autoevaluación.
Y una vez que ya hice la autoevaluación y que a lo mejor identifiqué mis áreas de oportunidad y las atendí, ahora sí ya le puedo decir al compañero o a la comisión del compañero, por favor revísame mi unidad para que tengamos la certeza que estamos entregando un documento de calidad. Maestros, me marca que en menos de un minuto nos va a sacar de la sesión. Le suplicaría que nos volviéramos a conectar, ya me falta poquito, para terminar con estos lineamientos, ¿sale? Entonces, con la misma clave, por favor, nos volvemos a conectar.